Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente al curso de negociación internacional. En la sesión de hoy estaremos dando inicio a la tercera unidad del programa, que tiene que ver directamente con lo que son las etapas de una negociación y la preparación de las negociaciones. Como todo proceso, es importante considerar que las negociaciones antes de dar inicio requieren garantizar una serie de aspectos que pueden incidir de manera directa en términos positivos o en términos negativos en el desarrollo del proceso mismo de negociación. Por tanto, podemos decir que hay una serie de aspectos que debemos cuidar, que debemos de validar, que debemos de consensuar y que debemos de preparar cuidadosamente antes de dar inicio a un proceso de negociación. A continuación veremos algunos de ellos. Es necesario que antes de iniciar un proceso de negociación garanticemos cuidadosamente la preparación de 1. El negociador. 2. Las propuestas. 3. La estrategia a seguir. 4. La agenda a desarrollar. Y 5. La preparación del entorno en el cual se va a estar desarrollando las negociaciones. Bien, a continuación vamos a ir conversando acerca de cada uno de estos aspectos que hay que preparar y qué es lo que incluye cada uno de ellos. Bien, cuando hablamos de la preparación del negociador, el negociador antes de iniciar el proceso debe de tener pleno conocimiento de lo que se va a negociar, es decir, qué es lo que voy a negociar, para qué estoy aquí. Eso es lo que va a permitir que el negociador tenga claridad de cuáles son sus mínimos posibles. Tiene que tener claro cuáles son los intereses que están en juego, particularmente los intereses de la parte que él representa. Entonces es preciso que el negociador tenga total y absolutamente claridad de lo que se va a negociar. Eso también le va a permitir al negociador evitar que la contraparte lo pueda intentar como una estrategia desviar de aquellos temas que son de interés para el negociador. Y en ese sentido, además de conocer lo que se va a negociar, es importante que el negociador sepa con quién lo va a negociar, es decir, quién es su contraparte. Esto es fundamental porque esto permite al negociador preparar sus técnicas, sus tácticas, sus estrategias en función de la contraparte. Entre mejor conocemos a la contraparte, pues obviamente mejor preparados vamos a estar tanto para desarrollar nosotros nuestras propias estrategias, nuestras propias tácticas de negociación, como para contrarrestar las de la contraparte. También el negociador es importante que en su preparación previa a la negociación trabaje alrededor del autocontrol y la empatía. Acordémonos que en la unidad anterior hablábamos de inteligencia emocional y cuando hablábamos de inteligencia emocional decíamos que uno de los componentes fundamentales es el autocontrol, la autogestión de nuestras emociones. Recordemos que la negociación es un proceso fundamentalmente humano que se desarrolla entre personas y los seres humanos somos seres fundamentalmente emocionales, que estamos controlados de alguna manera por nuestras emociones. Nuestras emociones responden a la forma en que nosotros pensamos, a los pensamientos que hay dentro de nosotros. Por tanto, es importante tener en cuenta, ¿verdad?, nuestro estado emocional para poder autogestionarlo, para poder
controlarlo. Es vital que en un proceso de negociación nuestras emociones, sean cuales sean, no se alejen de los extremos. Entonces el negociador fundamentalmente debe de mantener una actitud serena, una actitud abierta a la negociación, y para ello es fundamental conocer cuáles son nuestras emociones para poder gestionarla de la mejor manera posible. Y la empatía significa, decíamos también en la unidad anterior, cuando hablábamos de inteligencia emocional, la capacidad de reconocer y de comprender las emociones de la contraparte. Esto es fundamental también para evidenciar apertura y buena disposición en el proceso de negociación. De igual manera, cuando un negociador se prepara para un proceso de negociación, tiene que tener un sentido de ubicación, de oportunidad y de percepción. Esto resulta vital porque en ese sentido la presencia, entendida como la capacidad de estar aquí y ahora, resulta trascendental para que un negociador pueda presentar una propuesta en el momento oportuno, para que pueda presentar en un argumento en el momento idóneo. Es decir, el negociador tiene que estar bastante enfocado en el proceso de negociación, en el aquí y en el ahora. Es importante que para que el negociador tenga ese sentido de ubicación, de oportunidad y de percepción, es importante que su mente no divague entre pensamientos pasados ni pensamientos futuros, sino que debe de estar concentrado en el aquí y en el ahora. Eso es lo que se denomina como la presencia. Y la presencia está acompañada de la escucha activa. Entonces el negociador, cuando se prepara para un proceso de negociación, tiene que considerar su capacidad de escucha y conscientemente estar dispuesto a escuchar a la contraparte. De igual forma, es importante que el negociador, antes de iniciar un proceso de negociación, revise, valide y refuerce sus valores y sus objetivos. Esto es fundamental porque los valores y los objetivos son los que guían la actitud, el comportamiento del negociador durante la negociación. Y finalmente, el negociador, para prepararse de cara a un proceso de negociación, debe de trabajar en su personalidad y su presencia física. La personalidad tiene que ver mucho con, digamos, la forma en que nos presentamos al proceso de negociación, y la presencia física tiene mucho que ver con nuestro lenguaje corporal. Es importante que el negociador en todo momento esté consciente de esos aspectos, del aspecto que tiene que ver con su lenguaje corporal, lo que está transmitiendo con sus gestos, que sea congruente con lo que está transmitiendo de forma verbal. Y por otro lado, la personalidad tiene que tener también cuidado de que su vestimenta, de que su imagen se corresponda con la formalidad del proceso de negociación y que se corresponda con la presencia y la personalidad de las contrapartes. Estos son aspectos fundamentales que hay que considerar en cuanto a la preparación del negociador se refiere. Bien, un segundo aspecto que es importante también considerar al momento de prepararnos para una negociación es lo relativo a las propuestas, la preparación de las propuestas que vamos a presentar durante el proceso de negociación. Para ello, y sobre todo para que nuestras propuestas realmente logren
las metas deseadas, es necesario definir primero cuáles son nuestros intereses y nuestros objetivos durante el proceso de negociación. Para ello, como decíamos anteriormente, cuando hablábamos de la preparación del negociador, es importante saber qué es lo que se va a negociar. A partir de ahí, nosotros podemos extraer cuáles son los intereses y los objetivos que buscamos en esa negociación. ¿Por qué? Porque es en función de esos intereses y de esos objetivos que nosotros vamos a elaborar las diferentes propuestas que vamos a presentar a la contraparte a fin de poder alcanzar dichos intereses y objetivos. Las propuestas al momento de elaborarse deben de considerar lo que nosotros denominamos los topes de pérdida, es decir, cuáles son las máximas concesiones que estamos dispuestos a realizar sin que eso ponga en peligro los intereses y los objetivos que estamos buscando. Es decir, hasta dónde puedo ceder, qué es lo más que puedo ceder para aún así alcanzar los intereses y los objetivos que busco. Entonces es importante que antes de elaborar nuestras propuestas tengamos conciencia y establezcamos cuáles son esos topes de pérdida, de forma tal que las propuestas que presentemos ya contemplen dichos topes. Otro elemento que es importante al momento de elaborar una propuesta es la información. Tenemos que hacer una auditoría, un inventario de la información que tenemos disponible. ¿Por qué? Porque es en base a esa información que nosotros vamos a elaborar nuestras propuestas. Así que es importante ver si tenemos la información suficiente, si tenemos toda la información necesaria para redactar, para presentar una propuesta. Y eso es importante considerarlo incluso antes de iniciar el proceso de negociación. Antes de iniciar ese proceso de negociación debemos de ver cuál es la información que tenemos a mano, cuál es toda esa información que hemos logrado recopilar y que puede servirnos para presentar nuestra propuesta. Obviamente, durante el proceso de negociación es posible que vayamos recopilando mayor información que nos vaya enriqueciendo, que vaya alimentando nuestras propuestas. Y finalmente, y no menos importante, cuando preparamos las propuestas que presentaremos en el proceso de negociación, es importante también revisar la forma y los contenidos en que se van a presentar estas propuestas. Es decir, en un proceso de negociación formal, es importante considerar que las propuestas deben de reunir ciertos requisitos según las reglas que las partes hayan convenido para llevar a cabo el proceso de negociación. Es decir, no podemos presentar nuestras propuestas de manera informal en medio de una conversación de pasillo o durante un receso, sino que la propuesta debe de presentarse de manera formal en la medida en que se haya convenido con la otra parte. Y esto puede ser que requiera de un procedimiento protocolario hasta cierta medida y debemos de cuidar precisamente que se respete esa forma y ese contenido en que se van a presentar las propuestas, sobre todo para que adquieran la seriedad y la validez ante la contraparte.